Las aguas de la Bahía de Santander han sido testigos de una nueva edición de la bandera Hipercore de traineras, con un viento reinante del sur que tuvo sus rachas más fuertes cuando iba a comenzar la segunda tanda. Se disputó esta regata en la cual estaban presentes las 8 embarcaciones regionales. Dos iban a ser las tandas exactamente las mismas que en la semana anterior, cuando se disputaba la bandera Caja Cantabria. Con un buen número de aficionados presentes, a las 12 del mediodía era cuando se iba a iniciar la competición con una primera tanda en donde navegaban Pontejos por la baliza número 1, Colindres por la baliza número 2, Castro B por la baliza número 3 y Camargo por la baliza número 4. Estamos viendo los primeros compases de la regata, en donde enseguida se iba a poder adivinar que iba a ser bastante parecida a la disputa de la primera tanda de la bandera Caja Cantabria. Por lo tanto, con un duelo interesante entre Pontejos y Camargo de un lado, y luego con una superioridad importante de Castro B con respecto a la embarcación de Colindres. Después de la champa inicial y abriendo ya boga las embarcaciones, se iban hacia el interior de la bahía, por lo tanto hacia los muelles de Maliaño, en donde la tripulación de Pontejos se iba a cruzar ante la baliza en primera posición con 5.23 por 5.26 que iba a invertir la tripulación de Camargo. 5.35 iban a tardar los integrantes de la trainera de Castro B y por su parte Colindres iba a tardar casi 6 minutos, 5.57 exactamente. El regreso hacia la zona de línea de meta nos deparó un interesante duelo entre las embarcaciones de Pontejos y de Camargo, tal y como estamos viendo en imágenes, aunque siempre con ventaja para los hombres entrenados por Chema Goirigolzarri, quien por cierto ayer estaba en las bancadas de 5 de estribor. Vemos la ventaja de aproximadamente una trainera con respecto a Camargo. Los tiempos que invertían eran de 10 minutos y 10.04. Y el tercer puesto iba a ser para Castro B. Ahí vemos a los patroneados por Iker Jimeno realizando la maniobra. Una buena ciaboga la que hizo Castro B, que se comportó bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que el día anterior también habían competido en aguas de Motrico. El tiempo de Castro B, 10.24. Y por su parte, Colindres iba a cruzarse ante la baliza con un tiempo de 10 minutos y 56 segundos. Los hombres entrenados por Miami, que tuvieron dificultades en esta segunda ciaboga con la baliza, tal y como podemos observar. Ahí estamos viendo ese momento. Y las embarcaciones que ya afrontaban, por lo tanto, su segunda parte de regata. Ahí vemos la ventaja que llevaba Camargo a la marinera de Castro B, que notó bastante el esfuerzo del día anterior, y también pensamos que el viento ante una tripulación ciertamente ligera, sobre todo cuando lo tenían en contra, les costaba bastante a los hombres entrenados por Pedro Gabancho, pero cumplieron de sobra en esta actuación de la bandera Hipercore. Llegaban a la tercera ciaboga con unos tiempos en los que la embarcación de Pontejos tardaba 15.43, 15.51 Camargo, 16.30 Castro y 17.20 Colindres. Estaba todo ya prácticamente decidido, y en el último largo los hombres de Pontejos, que no hacían sino mantener su hegemonía y cruzar la línea de meta en primera posición con un crono de 20.17.71, que les iba a servir para ser luego segundos en la clasificación general. El segundo puesto para Camargo, con un tiempo de 20.28.31. La tercera plaza iba a ser para Castro B, que iba a invertir 21 minutos 14 segundos y 53 centésimas. Ahí estamos viendo la última parte del recorrido de los integrantes de la marinera de Castro B, a punto de hacer su entrada en línea de meta. Y la cuarta posición iba a ser para la trainera de Colindres, que iba a tardar 22.16.30. Con esto se iba a poner punto y final a la primera de las tandas de esta bandera Hipercore. Ahí vemos las últimas paladas de los remeros de Colindres entrando en línea de meta, y así acababa la primera tanda y restaba la segunda, de donde
se preveía que iba a salir el vencedor, como así al final fue. Ahí vemos a los hombres vencedores de la primera serie y a la postre segundos en la clasificación general. Y en la segunda tanda iban a estar presentes Castro, Astillero, Laredo y Pedreña, por este orden de balizas. Como os hemos comentado, mientras vemos a la formación de Castro A, que introdujo algunos cambios con respecto a la semana anterior, y vemos a los remeros de Castro B después de finalizada su regata, el viento hizo aparición con una mayor intensidad en el transcurso de la segunda tanda, tal y como podemos ver en estas imágenes. Así era como se encontraba la bahía de Santander justo en el momento en el que se iba a iniciar esa segunda tanda. Una segunda tanda en la que desde prácticamente las primeras paladas las embarcaciones de Pedreña y de Astillero iban a intentar escaparse con respecto a Castro y a Laredo, aunque el que iba a empezar a marcar diferencias iba a ser Pedreña, que iba a llegar en primera posición con 5.17, quedando luego un duelo interesante entre Castro, Astillero, Laredo, Laredo, Astillero, Castro, quienes con 5.20, 5.23 y 5.24 respectivamente iban a marcar sus cronos al paso por esa primera ciaboga. Ahí vemos como todavía prácticamente en plena champa las 4 traineras. Vemos ahí a los hombres de la Pejinuca de Laredo, después de que hemos visto a Castro y a Astillero, quien por cierto llevaba de nuevo a Guillermo Zubillaga como padrón, y la tripulación de Pedreña por la zona más exterior del campo de regatas, que iba poco a poco adquiriendo ventaja, la cuadrilla entrenada por Joseba Fernández. Ya os hemos comentado de los tiempos que habían invertido las embarcaciones al paso por la primera ciaboga, y en el segundo largo Pedreña, que se marchaba definitivamente de sus rivales, marcando una ventaja importante de hasta 13 segundos con respecto al segundo, que iba a ser Astillero, el cual mantenía una dura pugna con Castro y con Laredo. Menos de una trainera entre las 3 embarcaciones de distancia, en una pugna la que mantuvieron bastante intensa en este segundo largo por ver quién cogía la segunda posición, ya que los de la María de Pedreña habían ya dado un golpe definitivo para imponerse en la tanda y también prácticamente en la bandera, porque eran los únicos que llevaban tiempo mejor que el invertido por parte de los remeros de Pontejos. Se dejó notar bastante el viento en la segunda tanda, también lo hubo en la primera, pero con una menor intensidad, y además se produjo el cambio de marea, con lo que ello pudo llegar a beneficiar o perjudicar sensiblemente más a las embarcaciones de la segunda tanda, perjudicar en este caso con respecto a los que habían navegado en la primera, sin querer quitar ningún tipo de méritos, desde luego, ni a Pontejos ni a Camargo, que realizaron una buena regata. Ahí estamos viendo la aproximación de las embarcaciones a su paso por la segunda ciaboga. Pedreña, que iba a llegar con un tiempo de 9.51. Ahí estamos viendo el momento en el cual inician la maniobra los remeros de Pedreña, y luego prácticamente en un pañuelo lo van a hacer Astillero, Castro y Laredo. Un Castro que va a hacer una buena ciaboga, los hombres patroneados en la jornada de ayer por Cristian Garma, y que desde nuestro punto de vista pues van a salir segundos. Al igual que también sucediese la semana pasada con motivo de la bandera Caja Cantabria. Ahí hemos visto ese momento de la ciaboga, un buen momento para intentar aprovechar Castro el alcanzar el segundo puesto, aunque la pugna iba a continuar de una manera intensa entre las 3 embarcaciones, aunque también es cierto que Astillero, al igual que la semana anterior, se iba a quedar un poquito con respecto a los de la Marinera y la Pejinuca respectivamente. Pedreña, mientras tanto, continuaba haciendo su regata, bajando un poquito el ritmo, controlando la situación de cómo llevaban
los tiempos con respecto a la otra tanda, que ya era la que tenían que mirar, y Pedreña, que se iba a plantar con 15-25 a la tercera y última maniobra. Por su parte, 15:45 iban a tardar Castro y Laredo, y 15:50 la embarcación de la San José de Astillero. Con estos tiempos afrontaban el último largo las 4 traineras, y en este último largo invasión en el campo de regatas, aparte de lo de siempre, por fuera de la 4, pues ahí viene el momento en el que una embarcación, un velero, invade la calle 4 por donde va remando la trainera de Pedreña. Situaciones que suelen ocurrir en las regatas de traineras y sobre todo, desgraciadamente, en la bahía de Santander. Suponemos que no se habrían dado cuenta los integrantes de ese velero, pero el caso es que pudieron perjudicar a los de Pedreña, los cuales, a pesar de todo, no les hizo falta, porque ya venían destacados con respecto a Laredo y Castro, que venían ciertamente igualados en pugna por la segunda plaza, y Astillero, que intentaba mantener el tipo, perder el menor tiempo posible por la baliza número 2. Así se llegaba al último tramo de regata, con Pontejos, que ya se sabía que iba a quedar segundo, y Camargo ahí andaba rozando el tercer puesto. Todo dependía de lo que invirtiesen Laredo y Castro, Castro y Laredo. Mientras tanto, Pedreña entraba en plan campeón, con un ritmo muy bajo, como se puede apreciar en las imágenes, y con un crono de 20:05:55. Así iban a traspasar la línea de meta, vencedores de la bandera, los remeros de Pedreña. El segundo puesto iba a ser para Laredo, porque aunque Castro entra antes, no va a entrar por su baliza, tenía que entrar entre la 1 y la 2, y por lo tanto ello va a ser motivo de descalificación. Castro había entrado con 20:28:24, Laredo con 20:28:92, aunque pensamos que había menos de 7 décimas, ahí van a ver ustedes la llegada, y por su parte Astillero iba a ser cuarto con 20:33:34. Ahí hemos visto la llegada, y fijaros cómo Castro, en vez de entrar entre la 1 y la 2, porque en el reglamento ponía que había que entrar por su calle, entra entre la 2 y la 3, y ello fue lo que hizo que Castro A quedase descalificado dentro de la bandera Hipercor. Si no, hubiese quedado tercero en la clasificación general. Regata finalizada. Nueva victoria para la tripulación de Pedreña, que lleva 2 triunfos de otras tantas regatas que se han desarrollado en aguas de la bahía de Santander. Y una vez finalizada la prueba, y siendo felicitados por sus aficionados, llegaba el momento de la entrega